Bienvenidos a un nuevo video de Teófilo del Sur. Creo personalmente que el latín se convirtió en una especie de añoranza a un pasado idealizado, una especie de lengua perfecta que evoca una época gloriosa de la Iglesia, en comparación de lo que se está viviendo hoy en día. La comparación más común que se suele ver son las misas Novus Ordo y las misas Vetus Ordo. Sin embargo, aquí hay que hacer un análisis histórico de lo que realmente fue la relación entre el latín y la Iglesia. ¿Cómo surgió esta lengua? ¿Por qué fue adoptada por la Iglesia? ¿Hay otras lenguas además del latín? Responder esto nos va a permitir darnos cuenta sobre el verdadero valor del latín y por qué tal vez cambiarlo en la liturgia habría sido la mejor opción. Comencemos por el inicio. El latín tiene sus orígenes en el siglo X a.C. y su uso se limitaba a una zona central de Italia llamada Latium. El latín arcaico y el latín clásico sería de uso común desde la fundación de Roma y se expandiría junto al Imperio Romano del año 800 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Cabe resaltar que múltiples filósofos, políticos, pensadores utilizarían esta lengua, tales como Livio Andrónico, Nevio, Plauto, Cicerón, Julio César, Virgilio, Séneca, entre otros. Este latín clásico del Imperio Romano surge con el fin de tener una estructura gramaticalmente clara y concisa, de forma de que se pueda entender para todas las partes del imperio. Y se buscaba alejar del latín vulgar, también conocido como el latín del pueblo. En la época cristiana, se sabe que el latín sí era utilizado activamente antes, durante y después de la predicación de Cristo, aunque se considera que muy pocos cristianos debieron hablarlo. Se piensa esto porque no se conservaron muchos papiros neotestamentarios tempranos en latín, en comparación con los papiros que se tienen en griego. El latín tardío progresivamente se distanciaría del latín clásico y se irían formando las lenguas derivadas del latín en el siglo III, tales como el español, el italiano, el francés, el portugués, entre otros tantos. Ante esto, en la Iglesia se buscaría crear una forma más pura del latín, con el fin de evitar de que el lenguaje se deforme y los escritos pierdan su significado con el tiempo. Esto sería el latín escolástico. Esta variante del latín se convirtió en el idioma común de la Iglesia occidental, y dada su enorme influencia durante la Edad Media, su uso se trasladaría también al mundo político y académico. Dentro de la Iglesia, el latín era utilizado para la liturgia, los textos sagrados, los escritos teológicos, mientras que en el ámbito académico, no solo los clásicos de la antigua Roma se conservaban en su lengua original y eran estudiados de esa forma, sino que los distintos tratados académicos también debían ser escritos en latín, con el fin de que se pudiesen distribuir en toda Europa. Mientras tanto, en el ámbito político, a pesar de que el latín no era hablado por el común de las personas, sí era utilizado como la lengua franca en la diplomacia y en la comunicación escrita entre países y cortes reales. Todo esto llevó a que el latín fuera considerado, por así decirlo, el idioma internacional de su época, como hoy es el inglés, utilizado tanto por la gente educada e instruida en toda Europa. Sin embargo, todo esto es una parte de la historia, porque solo hemos tenido en cuenta la Iglesia occidental, dejando de lado las iglesias orientales, las cuales poseen distintas particularidades histórico-culturales, una tradición teológica y litúrgica distintas, y una estructura jerárquica y organización territorial totalmente separadas a la de la Iglesia de Roma. Todo esto llevó a que en la mayoría de casos el latín ni siquiera se hubiera tenido en cuenta como lengua litúrgica. Por ejemplo, en el Imperio Bizantino, verdadero heredero del Imperio Romano, adquirió un fuerte carácter helenístico, al punto de reemplazar el latín
por el griego como lengua oficial, lo que llevó a que la Iglesia Católica Bizantina también cambiara la lengua eclesiástica. Otro ejemplo también se da en la cristianización de Etiopía en el siglo IV, donde adoptaron el rito alejandrino en el idioma ge'ez, una lengua de uso común muy importante en esa zona hasta el siglo XIX. En el Oriente Próximo, tanto la Iglesia Caldea como la Iglesia Maronita utilizan como lengua litúrgica el siríaco oriental y el árabe peninsular. La primera es una lengua que fue dominante entre el siglo IV y el siglo VIII, mientras que el árabe peninsular se habla incluso hasta nuestros días. También podemos contar la historia del antiguo eslavo eclesiástico, un lenguaje que había sido producto de dos misioneros bizantinos, San Cirilio y San Metodio. Ellos predicarían a los eslavos, y posteriormente esta lengua ganaría un estatus análogo al del latín en la Europa oriental. De esta forma podemos ver que si tomamos todo el panorama histórico de las lenguas eclesiásticas, vamos a darnos cuenta de un patrón. En el caso de la Iglesia Occidental, la preferencia del latín se centraría más en el robusto desarrollo teológico y filosófico que hubo en Europa. Mientras que en las iglesias orientales, si bien es verdad, en muchos casos hoy en día la liturgia se conserva en dichas lenguas orientales, todas estas surgen con la necesidad de que sean entendidas por el común de las personas y poderlas predicar. Porque si las personas no entienden lo que se predica, la liturgia pierde su sentido. Así que volvamos con el tema inicial. Muchos reivindican el latín como la lengua perfecta de la Iglesia, y que cambiar la misa en latín a misa en lenguas vernáculas fue un total error. Pero cuando analizamos el panorama global de la Iglesia, vemos que tan solo es un lenguaje, un medio de comunicación creado por el hombre y que tiene que ser aprovechado por la Iglesia para evangelizar. Entendido esto, podemos contestar a la última pregunta: ¿cómo cayó el uso del latín en la Iglesia? El primer problema, que incluso venía desde hace mucho tiempo, es que la mayoría de personas habían dejado progresivamente de hablar en latín, habiendo sido reemplazado por las lenguas vernáculas, como he dicho previamente. En un principio eso no fue un problema, porque se usaba activamente en los extractos más altos de la sociedad, y los libros de ese entonces, que eran un lujo, también estaban escritos en latín. Pero desde la llegada de la imprenta, adquirir un libro fue cada vez más asequible, y que junto a la progresiva alfabetización que se dio desde el siglo XVI hasta nuestros días, cada vez más personas se interesaban en aprender a leer y escribir en su propio idioma antes de en latín. Como segundo punto, y muy vinculado, progresivamente en el ámbito académico y político, el latín fue perdiendo fuerza e importancia a medida que las lenguas vernáculas se fortalecían en la población. Esto generó una situación en donde no solo el latín era una lengua extraña para el pueblo, sino también para los ámbitos más académicos y políticos, haciendo necesario una reforma en Occidente respecto a la liturgia. El Concilio Vaticano II sería el que daría el punto y aparte sobre este tema, pues las lenguas vernáculas se constituyeron como cooficiales en cada país para la celebración de la liturgia. Si bien uno puede decir de que las personas que van a las misas en latín hoy en día son cristianos muy fervorosos, se está ignorando además el hecho de que muchas de estas misas se han convertido en el principal caballo de batalla para movimientos cismáticos, tales como la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y grupos tradicionalistas, entre comillas, que abogan por la desobediencia al Papa y al Concilio. Esto es lo que llevó al famoso motu propio Traditiones Custodes, el cual buscó normalizar y limitar la liturgia en latín. Eso no quita que el latín sigue siendo importante hoy en día para la Iglesia, pues es una forma de la unidad y la eficiencia doctrinal, pues al ser una lengua que no es utilizada por el resto de la población, no va a sufrir modificaciones en sus significados con el paso del tiempo,
conservando así el significado original. Además, con aprender latín se quita la mayoría de las barreras lingüísticas que uno podría tener a la hora de leer documentos antiguos, ya sean de la iglesia o no. Personalmente, no creo que el latín vuelva a tener la misma relevancia que tuvo antes, ya que no se dan las mismas condiciones que hubo en el pasado. No digo que no sea importante, pero no creo que los católicos occidentales, al menos hoy en día, puedan volverlo a adoptar como la única lengua litúrgica, salvo ocasiones muy concretas. Imaginémonos que hoy en día no se suele tener el interés ni el tiempo para estudiar nuestra religión, y encima agregarle de que se busque entender una nueva lengua que se va a utilizar solo en la iglesia, en la liturgia, tan solo va a ser una forma para obstaculizar la participación del laico en la misa. Además, no somos santos por el lenguaje con el que hablamos a Dios, sino por nuestros corazones. Lo que digo no es nada modernista, pero curiosamente es una idea que viene de la Iglesia Oriental, la cual, por su aislamiento de las corrientes occidentales, no podemos calificarlas como iglesias modernistas o protestantizadas, todo lo contrario. La principal figura que estuvo a favor del uso de lenguas vernáculas en la liturgia fue el patriarca melquita Máximos IV, que participó en el Concilio Vaticano II. Él es famoso porque dijo: "Me parece que el valor casi absoluto que se quiere conferir al latín en la liturgia, en la enseñanza y en la administración de la Iglesia latina representa algo bastante anormal para la Iglesia Oriental. Pues, a fin de cuentas, Cristo mismo habló en el lenguaje de su tiempo. Él ofreció también el primer sacrificio eucarístico en la lengua que comprendían todos sus oyentes, el arameo. Los apóstoles y los discípulos hacen otro tanto. Nunca se les hubiese ocurrido la idea de que en una asamblea cristiana el celebrante pudiese leer las perícopas de la Escritura, o cantar los salmos, o predicar o celebrar la fracción del pan utilizando otra lengua que la de la asamblea. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con sentido para instruir a los demás que 10.000 palabras en lenguas que no se comprenden. En Oriente nunca ha constituido un problema cuál es el lenguaje litúrgico más apropiado. Todos los lenguajes son litúrgicos, como dice el salmista: alabad al Señor, pueblos todos. Todas las razones que se invocan a favor de un latín intangible, lengua litúrgica pero muerta, parecen que retroceder frente a este razonamiento claro, nítido y preciso del apóstol. La lengua latina está muerta, pero la Iglesia sigue viva, y el lenguaje, vehículo de la gracia y del Espíritu Santo, tiene que ser vivo, pues para los hombres y no para los ángeles, ninguna lengua debe ser intocable. Ya con esto quiero ir cerrando el video, y como pudimos ver, la lengua litúrgica no surge porque sea una lengua milenaria o intelectual, sino porque está fuertemente vinculado a aspectos culturales y sociales. Recordemos, el lenguaje es una creación humana. El uso del latín en la Iglesia Occidental se debió más que nada a la importancia cultural que había ganado, y su desuso, desde el siglo XVIII en adelante más o menos, no se debió a ningún agente externo como se suele culpar, ya sea a los masones, a los comunistas o a los liberales incluso, sino que fue algo que cambió en la sociedad. El uso de las lenguas vernáculas en realidad no es una caída ni un retroceso en la ortodoxia, para nada, sino que, curiosamente, es una vuelta a una visión más orientalizada de la Iglesia y de la práctica del lenguaje. Espero realmente que a todos les haya gustado el video. Sé que es una opinión un tanto polémica, un análisis histórico que se tenía que hacer, pero si te gustó, no olvides de compartirlo y darle me gusta. Y si quieres apoyar al canal, considera suscribirte. Me despido y nos vemos cuando nos veamos. Hasta luego.